Bienvenidos, bienvenidas a Liderazgo Implacable Podcast, donde vamos a entrevistar a empresarios y altos ejecutivos que han tenido una trayectoria notable y que han tomado diferentes decisiones importantes en sus empresas, en los corporativos donde trabajan y que han permitido crear una gran cultura de trabajo. Quiero presentártelos. Este es el sitio o lugar para que estos empresarios y directores puedan compartir su experiencia. Y para mí es un gran gusto y un honor que en esta ocasión me acompañe un colega, mentor, partner y amigo, Miguel Ángel Díaz Leo, que es fundador de la empresa Best Coaching, creando su propia metodología, una metodología que ha ayudado ya prácticamente a miles de empresas en toda América Latina, y que obviamente esa metodología es una metodología diseñada para que perdure en el tiempo. No está basada en modas, no está basada en la última técnica o en la última herramienta o en la última red social, sino que es una metodología de negocios que no solamente puede perdurar en el tiempo y puede seguirla aplicando, sino que también te va a permitir crear nuevos negocios gracias a que dominas la metodología. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría dar la bienvenida a Miguel Ángel Díaz Leo. Miguel, ¿nos escuchas? Sí, Víctor, muy bien, gracias. Y bueno, es un placer, el placer es mío estar aquí contigo, con alguien a quien admiro enormemente, también un amigo, un partner, un colega con muchísimos años de trayectoria. Tenemos ya casi, creo que 12 años de conocernos, Más o entonces pues, menos, sí. es un gusto estar aquí en tu programa. Excelente, Miguel, muchas gracias a ti. Y bueno, antes de entrar de lleno, vamos a ir haciendo ciertas preguntas, algunas probablemente incómodas, algunas fáciles, pero todo con el objetivo de dos cosas, ¿no? De mostrarle a las personas el mundo real de los negocios, como a mí me gusta llamarlo, el mundo real, no el de los castillos en el aire, no el de las fórmulas mágicas que tú y Ujú. yo detestamos y que sabemos que pues no funcionan y hacen mucho daño. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito de tu trayectoria, cómo Miguel Ángel Díaz Leo llegó a donde está hoy. Brevemente, si nos pudieras platicar un poquito de tu trayectoria, ¿cómo llegaste hasta donde estás hoy? Bueno, mira, todo empieza cuando yo tenía entre 15 y 16 años. Bueno, te platico rápidamente, yo soy hijo de doctores, ¿no? Mi mamá es oftalmóloga y mi papá fue el segundo neurocirujano, o de los primeros neurocirujanos que llegó al estado de Veracruz, en Ok. México, que es el país donde él decidió establecer su residencia. Entonces, imagínate nada más, en aquel entonces solamente había dos, tres, cuatro neurocirujanos cuando mucho para una población de, no sé, tal vez 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces había demasiada demanda y muy poca oferta. Bueno, Ok. en virtud de esto, pues mi papá le fue muy bien, ¿no? En su práctica profesional como neurocirujano. Ganó muchísimo dinero con su práctica. Es más, un día se sentó conmigo y me dijo, Miguel, hijo, mira, tú no tienes que preocuparte de nada porque tú tienes tu futuro asegurado. Yo dije, perfecto. Y bueno, a lo mejor por eso me dediqué a jugar fútbol profesional un ratito, hasta que me di cuenta que no era lo suficientemente bueno y me regresé a estudiar. Pero lo interesante de esta historia, Vic, es que mi papá cuando se vio con mucho dinero, empezó a incursionar en un ámbito que lo vio muy fácil, pero que era absolutamente desconocido para él. Y lo que Ok. empezó a hacer fue, empezó a poner negocios. Y negocio que ponía, pues imagínate un doctor, ¿no? Un doctor poniendo negocios. Negocio que ponía lo quebraba un tiempo después. Puso una cadena de farmacias que las quebró porque no supo administrar los inventarios. Puso un gabinete de tomografía axial computarizada que lo quebró porque no supo cómo mercadearlo, cómo ofrecérselo a los demás colegas. Construyó consultorios médicos para rentarlos y finalmente el banco se los quitó porque tampoco supo cómo hacerlo. Incluso hasta compró maquinaria para la construcción, para rentárselo a los constructores, que también terminaron ahí como chatarra porque no supo cómo administrar ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, con el paso del tiempo, como cada negocio que mi padre ponía quebraba unos pocos meses después, pues se fue acabando su dinero, se acabó mi herencia y bueno, pues que es la parte más triste, yo creo. Se acabó mi herencia y ahora tengo que estar dando pues coaching para poderme ganar la vida, ¿no? Bueno, esa es la parte chusca de la historia, pero la parte no tan chusca es que, como comprenderás, pues yo pasé de tener una vida
pues prácticamente donde lo tenía todo, escuelas privadas, clases en donde yo quisiera, a no tener literalmente nada, ¿no? A ir al Ok. día, a pasarme una escuela, de una escuela privada a escuela pública. Entonces, eso representó para mí un impacto, un choque emocional muy fuerte, ¿no? Y como tú sabes, los impactos emocionales o los choques emocionales, pues son los que hacen que cambies tu paradigma, ¿no? Tu procesamiento mental. Recuerdo bien que, bueno, cuando yo tuve ese impacto emocional, pues en ese momento yo dije, yo no puedo repetir el patrón de mi padre. Es decir, yo tengo, porque ellos querían que yo fuera doctor, ¿no? Mi mamá y mi papá querían que yo fuera doctor. Lo normal, Eh, ¿no? pues imagínate, ahí estaba todo, ¿no? Estaban los consultorios, estaban todos los aparatos médicos que tanto trabajo les había costado pues hacerse de ellos. Incluso estaban pues las conexiones, ¿no? Para entrar a la universidad, a la facultad de medicina. O sea, estaba el pastel servido. Pero la verdad yo dije, yo no puedo repetir el patrón de mi padre, ¿no? Yo no quiero ser, no quiero seguir ese mismo rumbo. Y entonces decidí que tenía que aprender qué es lo que hacían las grandes empresas para poder tener éxito en los negocios. Y así fue como Ok. a los 16 años tomé un empleo en McDonald's, precisamente. Empecé barriendo, trapeando, lavando baños. Mi papá estaba, bueno, lo que le seguía de amargado, porque cómo su hijo iba a estar lavando baños, ¿no? Pero a mí no me importaba eso en realidad. Yo lo que quería era aprender. Y bueno, por fortuna, después de poco tiempo me dieron la oportunidad de gerenciar un restaurante, luego se abrió otro restaurante, luego se abrió otro restaurante, y al paso del tiempo me dieron la oportunidad de gerenciar 3 restaurantes de McDonald's simultáneamente o al mismo tiempo que estudiaba mi carrera profesional. Yo soy egresado de la Facultad de Sistemas. Ok. Eh, y bueno, eso también me ayudó para poder, ya cuando acabó mi ciclo, esto también es interesante, acaba mi ciclo en McDonald's y entonces yo dije, ok, terminé mi carrera en sistemas computacionales. En ese entonces estaba cursando una maestría en negocios internacionales en tu alma mater, en el Colón. Ok. Eh, y tenía 5 años de experiencia gerencial en McDonald's. Entonces yo dije, listo, ya estoy, voy a poner mi negocio y de aquí nadie me para. Bueno, puse mi negocio con todos los ahorros que yo había tenido después de 5 años de trabajar como gerente de operaciones de McDonald's. Puse una tienda de celulares y solamente un año después quebré esa tienda de celulares. Repitiendo el mismo patrón que habías platicado que con tu papá, ¿no? Que Es muy, correcto. muy bueno en lo suyo e incursionan en un ámbito donde no se había preparado para ello, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo era, así como mi papá era un gran neurocirujano, pero pésimo empresario, no porque no fuera de inteligente, o sea, solamente imagínate la inteligencia que se requiere para poder ser neurocirujano. O sea, el tipo era muy inteligente, muy preparado. El Sí, problema es que no estaba preparado en lo que se tenía que preparar. Él estaba preparado en la neurocirugía, no estaba preparado en materia de negocios. Y lo mismo me sí. sucedió a mí. Yo me preparé en sistemas computacionales, me preparé como gerente, como empleado, que no es lo mismo que ser dueño de tu propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, salgo, pongo mi tienda de celulares y bueno, pues salgo a cometer todos los errores que te imaginas, ¿no? O sea, mi máxima estrategia de publicidad y mercadotecnia fue poner una lona afuera del negocio que decía abierto. Este, los reclutamientos eran, te recomiendo fulana, te recomiendo perengana. Bueno, me robaron, o sea, fue un tema, yo me decepcioné enormemente, Ok. no era algo de lo que yo quería hacer en realidad. Y bueno, al año pues dije, esto no es para mí, bajé la cortina. Y ahí, pero también ahí me di cuenta, como tú muy bien comentas, Vic, que estaba yo repitiendo el patrón de mi papá, ¿no? O sea, estaba poniendo Exacto. negocios sin habilidades, sin realmente conocer qué es lo que era tener un negocio. Porque la realidad es que en la escuela no te enseñan cómo ser empresario, ¿no? O sea, imagínate, mis maestros eran empleados de la universidad, ¿no? Incluso los de maestría, no, casi ninguno tenía un negocio. Entonces, pues te meten paradigmas de
a lo mejor de empleado, en el mejor de los casos de autoempleado, pero no de un verdadero empresario, ¿no? Entonces Exacto. dije, me hace falta mucha más preparación. Y no preparación formal. Esa ya la había tenido, una licenciatura y una maestría, yo ya no necesitaba más preparación formal, yo ya necesitaba preparación de la vida, ¿no? Y así fue como conseguí un empleo en Walmart, gracias Ok. a toda la experiencia acumulada en McDonald's. Y bueno, ahí también tuve una carrera corporativa exitosa. Empecé como subgerente de compras regionales, Ok. luego fui gerente nacional de compras regionales y terminé mi carrera de 8 años allá como director nacional de planeación y desarrollo. Ok, aquí me Pero, gustaría hacer un paréntesis porque me adelante. parece muy importante puntualizarlo. ¿Consideras que el haber trabajado en McDonald's y obviamente el haber tenido la disciplina y la humildad para seguir procesos, seguir procedimientos, te abrió la puerta a Walmart o pudo haber sido de otra manera? No, definitivamente esa experiencia previa me abrió la puerta para Walmart. Porque ¿qué es lo que buscan? No solamente los grandes corporativos, también las pymes, pues Exacto. buscan talentos, ¿no? Buscan personas que traigan ya ciertas habilidades, porque tú mejor que yo sabes que desarrollar habilidades en una persona es posible, pero es muy tardado. Y la gran Exacto. mayoría de las empresas no tiene el tiempo para dedicarlo a desarrollar la habilidad de alguien. Es mucho más barato contratar a alguien con esas habilidades ya desarrolladas a tú tener que pasar 6 meses, un año desarrollándole esas habilidades, ¿no? Es Y otro correcto. punto importante, es que si alguien tuvo la disposición de aprender y de desarrollar habilidades, habla de actitud. Eso también es algo Exactamente. que buscamos no solamente grandes corporativos, sino también las empresas, ¿no? Hoy lo entiendo, por supuesto, en aquella época pues no tenía ni idea, porque esto que te estoy diciendo no me lo enseñaron en ninguna clase ni de la maestría ni de la facultad, ¿no? Pero sí, definitivamente, respondiendo concretamente a tu pregunta, definitivamente para yo haber entrado a Walmart, ciertamente McDonald's fue una muy buena puerta, ¿no? Una muy buena recomendación, digamos. Exacto, y aquí es bien importante reforzar esto porque muchas veces, como bien dices, las empresas quieren contratar algo ya hecho, pero no quieren pagar lo que vale el que ya viene preparado, ¿no? Entonces yo siempre les digo, mira, lo más caro es tener a alguien que no sepa lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Eso es lo más caro, ¿no? Y hay dos maneras de resolverlo. O estás dispuesto a pagar lo que vale el que ya está entrenado y que tiene actitud de hacerlo, o tú lo entrenas y lo desarrollas. Y obviamente te va a costar menos dinero, pero más tiempo. O Ujú. sea, es así de sencillo, ¿no? Las empresas grandes, pues obviamente tienen presupuesto y dicen, yo para qué voy a entrenar a alguien desde cero, mejor tomo a alguien ya con habilidades, le ofrezco las condiciones adecuadas y me lo traigo de una vez. Las micro y pequeñas y medianas, la realidad es que no pueden hacer eso. Y por eso lo quiero puntualizar, porque micro, pequeña y mediana tienen que desarrollar a su talento, Y de hecho, ahora forzosamente. que lo mencionas, Vic, Sí, a mí me contrató Walmart porque yo siento más esa cultura, ¿no? De seguir sistemas, procedimientos, o sea, porque tenía ya más esa cultura, porque esa empresa me desarrolló. O sea, primero me entrenó exacto. durante 6 meses. O sea, la inducción, pasé por todas las áreas. Imagínate, 6 meses cobrando nada más para que me entrenaran. Cuando Exacto. ya me gradué de mi entrenamiento, que eso es algo que nunca las empresas, las pymes hacen, ¿no? O sea, oye, pues ya contraté a fulanito, bueno, perfecto, bienvenido, fulanito, bienvenido. Oiga, jefe, ¿qué hago? Pues ahí dile a fulano que te enseñe. O sea, ahí eso nunca va a funcionar. Tiene que Claro. haber una profesionalización desde darle la bienvenida, darle una buena inducción, explicarle la historia de la empresa, el objetivo de la empresa, el propósito de la empresa, la importancia de su puesto, en fin, hay muchas cosas que no me quiero detener ahorita a decirlo, pero que son buenas prácticas que tienen las grandes empresas que se pueden perfectamente aplicar Exacto. a la pequeña y microempresa, ¿no? Bueno, Y que además es más rentable que ellos lo hagan, porque no tienen el presupuesto para contratar a alguien que ya está entrenado, ¿no? correcto.
Y Perfecto. tomando esto como estandarte que comentas, bueno, esta empresa, Walmart, me entrenó, digo, insisto, durante 6 meses y luego ya en la operación pasó un año y después de un año se dieron cuenta, no es cierto, pasó menos, pasó como 6 meses Ok. porque entre los estudios, los análisis que me hicieron y los test y todo lo que se dieron cuenta de que yo tenía potencial. Ok. Entonces me metieron en un programa de aceleración. O sea, ahí tienen dos tipos de entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento que es para normal y un Ok. programa de aceleración. Entonces, por eso la verdad es que aceleraron mi procedimiento, mi proceso de crecimiento Ok. muy, muy fuertemente, pero también, bueno, lo hicieron, ¿no? Las pymes también deberían hacer eso. Si alguien le ve potencial, pues no hay mejor dinero o dinero mejor invertido que acelerar el crecimiento de esa persona porque va a pagar con creces Claro. esa inversión, ¿no? Bueno, Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, continuamos con tu ¿sí? trayectoria de cómo llegaste a Walmart. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en la vida de Miguel Ángel? Bueno, ya cuando yo era director nacional de planeación y desarrollo, mi trabajo era recorrer el país, algunas partes de Sudamérica, de Centroamérica, perdón, y varios estados de Estados Unidos, eh, digamos, auditando a proveedores que le quisieran vender a Walmart. Ok, Sucedió algo interesante en aquella época. Walmart, pues tú sabes, ¿no? Venderle a una gran cadena implica financiamiento de 60 días, te va a estar pide y pide y pide mercancías sin pagártela. Si te va bien y la gente responde a la mercancía que tú le vendas, pues te va a pedir que le mandes mercancía a otras tiendas. Entonces Walmart pudiera parecer muy glamoroso, ¿no? Venderla a Walmart, pero si tú no tienes un buen respaldo financiero, Walmart puede quebrar a una empresa. Así de sencillo. sí, El crecimiento sin control y el crecimiento, digamos, no planificado, quiebra a las empresas. Y por aquella época eso estaba sucediendo, ¿no? Walmart estaba quebrando muchos proveedores locales precisamente porque se iban de bruces con tal de venderla a Walmart y no tenían respaldos financieros. Entonces mi tarea era auditar a esos proveedores que le querían vender a Walmart para asegurarme de que iba a ser un buen negocio para ambos, tanto para la empresa como para el proveedor local, ¿no? O el proveedor ok, regional. Y entonces, bueno, al principio empecé a hacer algunos diagnósticos, ¿no? Desde, ok, cómo está tu capacidad de producción, cómo está tu posicionamiento en el mercado, cómo están tus etiquetas, qué tanto hábito de consumo hay entre esta región, digamos, de tu producto. Y bueno, poco a poco, con la práctica, mis diagnósticos fueron siendo tan acertados que los dueños de estas fábricas me decían, oye Miguel, pues sí, ya me dijiste por qué no puedo venderla a Walmart o qué tengo que corregir, ¿no? Para venderla a Walmart. Ahora, lo que yo te pediría es que me ayudes precisamente a subsanar todas estas, digamos, anomalías que no me están permitiendo crecer. Y entonces ahí sucedió, Víctor, ahí ok, sucedió, ese fue, digamos que, el parteaguas, porque ahí me di cuenta de que los empresarios necesitaban, además de alguien profesional que pudiera hacer un diagnóstico integral de qué tan preparada estaba la empresa para soportar un crecimiento, también necesitaban alguien que les ayudara a superar eso que ellos no habían sabido superar, desde distribución, logística, producción, hasta ok, mercadotecnia, administración financiera, ¿no? O sea, todas las habilidades que sabemos que un empresario requiere. Obviamente, yo no podía asesorar, digamos, a los empresarios en esta parte porque hubiera sido un conflicto de intereses, ¿no? claro, Sin embargo, sí me di cuenta de eso. Y entonces, a partir de ahí, yo dije, tengo que poner, en aquel tiempo, pues no se conocía la figura del coaching de negocios, ¿no? Entonces dije, tengo que poner algo de consultoría, de acompañamiento, de asesoría de negocios, con todo este conocimiento que estoy adquiriendo. Pero además también me empecé a preparar por mi propia cuenta. O sea, la verdad es que la empresa te prepara mucho, pero yo ok, también empecé a prepararme por mi propia cuenta. Si iba a Estados Unidos, buscaba algún tipo de curso o algo que hubiera
en relación a ventas o en relación a mercadotecnia. A donde yo anduviera por trabajo, buscaba yo invertir en mi propia preparación. Ok. Y bueno, así fue como en 2006 decido renunciar a Walmart para fundar Best Coaching, con una metodología en aquella época, pues no tan refinada como la que tenemos en este momento, pero sí atacando algunas áreas en donde los dueños de pymes normalmente requieren acompañamiento, donde requieren mentoría, ¿no? Ventas, mercadotecnia, administración financiera, sistematización de procesos, productividad, liderazgo, que tú mejor que yo lo sabes, ¿no? Que es tan importante. Una empresa que no tiene líderes simplemente está destinada al fracaso, ¿no? No va a poder crecer. Totalmente. Y bueno, pues así es como a partir de 2006 se funda Best Coaching. Ok. Y bueno, pues de ahí ya llevamos 15 años de operación ininterrumpida. Perfecto. Y aquí viene un tema interesante. En Best Coaching, tú tienes que, si bien das un servicio, das entrenamientos, al final, y es algo que nos hemos dado cuenta últimamente, la clave de un coach no va por lo que sabe, no va ni siquiera por, aunque tiene que ver, pero no es lo más importante, por el carisma que tiene, sino su habilidad de liderar a su coachee Uh -huh. y al equipo de trabajo, ¿no? Un coach con mucho conocimiento, incluso con carisma, pero que no lidera la sesión o que no lidera a su coachee o a su equipo de trabajo, ese programa está destinado al fracaso. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia liderando a diferentes empresarios de diferentes industrias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Era algo a lo que ya lo habías contemplado? Porque tú vienes del mundo corporativo y ahora te metías al mundo de las pymes, de las micro, pequeña y mediana, que es un mundo totalmente diferente. Cuéntanos un poquito de esa transición. Sí, bueno, primeramente sí fue un choque, digamos, cultural muy fuerte porque pues, yo en Walmart manejaba millones de dólares de presupuesto, ¿no? Y llego con una pyme y no tiene ni millones de pesos siquiera de presupuesto para hacer publicidad o algo así. Entonces, bueno, había que ser muy preciso en las recomendaciones que uno diera o en la mentoría que uno le diera al empresario. Y no te voy a mentir, la realidad es que eh, durante tal vez 3, 4 años fue a prueba y error. Es decir, ciertamente yo fui a aprender una metodología a muchas partes del mundo, a España, a Estados Unidos, en fin, muchos libros, muchos mentores, pero nadie tenía una metodología, o sea, un paso a paso de cómo construir un negocio, de cómo, como nuestro eslogan dice, ¿no? Cómo generarte libertad financiera y de tiempo de manera simultánea a través de tu negocio. Eso no lo tenía absolutamente a nadie. Entonces, bueno, pues debo confesar que los primeros 2, 3 años, pues sí, yo aprendí algo y lo experimentaba con mis clientes, ¿no? Y me empecé a Claro. dar cuenta de eso, que fíjate que me empecé a dar cuenta de algo. Hay un coach, no recuerdo ahorita muy bien su nombre, un entrenador de fútbol americano que dice en uno de los libros, en algún libro que leí, dice, yo soy mejor entrenador cuando tengo mejores jugadores. Y tú podrás decir, es lógico, ¿no? Entre mejores jugadores tengas, tú vas a ser mejor coach. No, 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 no. A- a- uno es un mejor mentor y un mejor coach cuando tiene los mejores coaches. ¿Y a qué me refiero con los mejores coaches? A aquellos que no te cuestionan, a aquellos que toman acción, a aquellos que implementan. Y esa es la palabra clave. Y yo creo que una de las máximas expresiones de liderazgo es hacer que otros confíen y crean tanto en ti que ejecuten lo que tú les Exacto. digas sin cuestionarte. ¿Por qué digo sin cuestionar? Podrá parecer muy arrogante, pero te voy a decir como me dijo en alguna ocasión un mentor, me decía, al cual yo le cuestionaba todo, ¿no? Y me decía, mira Miguel, no tengo tiempo de explicarte en una hora lo que a mí me ha llevado 5 años comprender. Yo, si me estás contratando, es porque tú confías en mí. Entonces, confía en mí, pero también confía en ti. Aplica lo que te estoy diciendo
Y entonces cuando generes el resultado, comprenderás por qué te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo. Eso fue así como que también otro momento importante, ¿no? Un parteaguas muy grande en mi vida. Y hoy se lo digo no solamente a nuestros coaches, sino también a nuestros coaches, ¿no? Sí, Que es muy importante que como líderes eh, enseñemos a nuestros coaches a confiar en nosotros. Y una de las partes más importantes para generar confianza en alguien es la congruencia. claro. Yo siempre digo, nadie contrataría a una maestra de aeróbics gordita, ¿no? No hay congruencia, no vas a confiar en ella. Entonces, lo que ella te diga, Lo más no, normal es que no, aunque te sorprenderías que algunos sí. pero no, Pero sí, la pero no es un realidad es tema que de no sería lógico. conocimiento. Exactamente, pero es que no es un tema de conocimiento y tú lo dijiste hace rato muy bien. Puede ser que haya una maestra de aeróbics gordita muy buena, que tenga mucho conocimiento. Sí, sí puede ser. El tema es que su falta de congruencia no te va a Exacto. motivar a la acción. No te va a motivar a la acción. Por otro lado, puede ser que haya una maestra de aerobics o de fitness, ¿no? A lo mejor me vi muy, como que muy vintage, pero mejor voy a ponerle una maestra de fitness que a lo mejor no sabe tanto, pero que la ves muy trabajada, muy musculosa. Entonces, ella, a través de su congruencia, sí te va a motivar a que tú tomes acción. Claro, por el Entonces, es resultado que ves. por el resultado que ves. Entonces, para mí eso siempre fue muy, pero muy importante. En Walmart, desde McDonald's, a mí me enseñaron a liderar con el ejemplo. Si tú le pedías a alguien que, no sé, que preparara una hamburguesa es porque tú sabías preparar una hamburguesa, ¿no? Si tú le pedías a alguien en Walmart que analizara razones financieras es porque tú sabías cómo analizar razones financieras. Pues para mí eso siempre fue muy importante. Que ves coaching fuera creciendo basado en la congruencia. Si yo le Claro, pedía a un coachee, oye, aprende a llevar tu flujo de efectivo, es porque yo llevaba nuestro flujo de efectivo en la empresa, ¿no? O si yo le pedía, diseña un plan de mercadotecnia, es porque nosotros teníamos un plan de mercadotecnia. Entonces, hablando de liderazgo, que fue la pregunta concreta que me hiciste, yo creo que la forma más pura para poder influir en los demás, eso se llama liderazgo, ¿no? Influencia, para sí, poder influir en los demás y que los demás hagan lo que se requiere hacer para conseguir un resultado, me parece que es la confianza. Y la claro, confianza únicamente se obtiene a partir de la congruencia, a partir de mostrar un resultado. Y por eso claro. me di a la tarea de crear sistemas, procedimientos y bueno, todo lo que a lo mejor ya conoces de Best Coaching, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, fíjate, el tema de la confianza nace de esa congruencia que tú mencionas. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando en su momento adquirimos la franquicia para implementar la metodología. Al inicio, pues había cierto nervio, cierto miedo de, bueno, y ¿será que sí podré guiarlo? ¿Será que sí podré llevar a los empresarios por la vía correcta? Y te das cuenta que cuando tú practicas y practicas lo que se implementa o lo que se ve en la metodología, pues no es más que si tú lo dominas, pues entonces se los vas a poder explicar muy bien a ellos, ¿no? Entonces la confianza nace, como tú bien dices, de la congruencia, es decir, si yo sé lo que estoy haciendo, pues claro que con esa confianza que yo tengo en mí, se la voy a transmitir al coach y lo va a querer implementar, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, cuando me hacen algunas preguntas de desarrollo de equipos, de alto desempeño, de creación de cultura, pues yo tengo la confianza de decirle, hazle así, hazle así, hazle así, porque lo he implementado y porque les platico, así como tú nos has platicado diferentes anécdotas, le digo, ah, pues mira, yo en aquella ocasión hice esto, en aquella ocasión lo otro, o con un cliente hicimos esto, de la congruencia, de la aplicación, nace la confianza y obviamente esa confianza es la que se transmite a los coaches, en este caso a los empresarios, ¿no? Uh Muy -huh. bien. Uh -huh. Ahora, dentro de tu camino, de tu trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido el principal reto al que te has enfrentado que consideras pudiera haber sido el más difícil en todo este camino? Uf, definitivamente y sin temor a equivocarme, el tema de la reprogramación mental.
que es Okay. ese es un tema al que nos enfrentamos, no nada más yo, todos, ¿no? Todos. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, fíjate bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué sucedía cuando tú ibas a comprar, cuando tú le pedías dinero a tu papá para comprarte una golosina? Imagínate que tienes 7 8 años. Sí. Vas con tu papá o con tu mamá y le pides dinero para comprarte un juguete o una golosina. Que en el 90-95% de los casos, ¿qué sucede o qué te decían? Por lo menos a mí, lo que me decían es, bueno, ¿qué tú crees que el dinero se da en los Árboles, ¿no? árboles? Fíjate, ni siquiera tuve que completar la frase para que tú la pudieras por ti mismo completar. Y yo estoy Exacto. seguro que al 90% o al 95% o al 100% de las personas le han dicho eso. Sí. Entonces, si a ti te dicen eso a los 8 años, ¿qué siembran en tu mente subconsciente? Que el dinero es escaso, ¿no? Que es muy difícil conseguir dinero, que hay que trabajar muy duro para obtener una buena cantidad de dinero. Y te puedo citar mil paradigmas, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo, el que tenga tienda que la atiende, sino mejor que la venda. eh, Negocio que no da para que te roben no es negocio. O sea, tonterías de esas que los Sí. empresarios eh, nacen, bueno, más bien no nacen con ellas, sino que les implantan en su mente subconsciente esas Las creencias, adoptan. las adoptan, las hacen propias, Gracias, nosotros, exacto. y eso cómo interfiere en sus resultados actuales y cómo interfirió en mis resultados. Bueno, pues obviamente como yo venía, eh, fíjate qué curioso, yo venía, mis padres, pues obviamente eran de niños, eran clase medieros tirando probablemente abajo, ¿no? Bueno, Ok. digamos clase medieros. Pues ¿cómo crece un clase mediero? Con miedo de perder lo que tienes, que tanto trabajo te ha costado construir. Bueno, ese paradigma a mí me lo transmitieron. Y ya cuando tuve mi negocio propio, fíjate qué curioso, en Walmart yo tenía millones de dólares, yo compraba a diestra y siniestra mercancía y no me importaba. Eh, Cuando tuve mi propio negocio, me daba miedo poner un anuncio en periódico. No Claro, fuera que porque no vaya a regresar el dinero, ¿no? sí. Porque el dinero es escaso, ¿no? Ese era el paradigma. Pero entonces, ¿qué sucede? No ponía un anuncio en periódico, no había ventas. Y nadie Y te llamaba. De hecho, me hiciste recordar la primera ocasión que yo escuché hablar de Best Coaching hace más de 15 años. O sea, Ujú, nos conocimos nosotros tiempo después. sí. Pero ya hace más de 15 años, yo todavía ni acababa la universidad, fíjate. O sí, no, todavía, no, ya había acabado la universidad. Aquí hace 15 años yo tenía 26 y ya había acabado. La primera ocasión fue porque vi un anuncio de Best Coaching y llamé por teléfono para preguntar sobre, no me acuerdo si era un programa grupal o era un entrenamiento, creo, ¿no? Y ya tiempo después fue que llegué con creo que Best Finance, que era, ahí fue donde nos conocimos por primera Ujú, vez en un entrenamiento de finanzas, porque era el área en la que yo sabía que no estaba tan fuerte en aquel entonces, ¿no? Entonces, qué importante es eso, porque muchas veces los empresarios dicen, oye, ¿por qué será que me faltan clientes? ujú. ¿Por qué será que no tengo prospectos? Pues ¿por qué no promueves? Claro, Porque te da miedo todo. así es. No vaya a ser que no vaya a funcionar. Entonces, qué importante lo que comentas de la reprogramación mental. Porque fíjate, en el liderazgo del empresario con su equipo ocurre exactamente lo mismo. Ujú, Es que ¿para qué lo capacito si se va? ¿No? Pues sí. Pero ¿para qué lo quieres tener ahí si no sabe hacer nada? claro. ¿Me explico? O sea, y les gusta quejarse todo el tiempo. Seguramente a ti te ha tocado muchas historias de esas donde es que mi equipo, y se queja de todos, Ujú, de su ujú, equipo. Y yo le digo, ¿y por qué los tienes? ujú, No, ujú. pues es que los demás están peor. Y le digo, no. Lo que pasa es que los mejores, ojo con esto, y eso es doloroso, y cuando se lo digo a los empresarios yo sé que duele, pero al final, si no aceptan esa realidad no la van a mejorar, y es, los mejores o el talento que tú necesitas puede ser que no esté dispuesto a entrar en una empresa como la tuya. Por Claro. las condiciones, por el clima laboral, por
un montón de situaciones, ¿no? Entonces yo le digo al empresario, reflexiona si el clima laboral, las herramientas, las condiciones y el entorno que tú ofreces realmente puede atraer al talento que tú dices que quieres. Ujú, Y ujú, obviamente ya ujú. ni hablemos de retención, ¿no? O sea, por ahí va el asunto. Con respecto a este tema del liderazgo, que también es muy importante, ¿qué situaciones te ha tocado o te tocó? Porque ahorita ya prácticamente estás más en la parte estratégica del negocio y ya prácticamente no estás atendiendo directamente clientes, sino que nuestro equipo de coaches lo atiende. Ujú. Pero cuando tú lo hacías, ¿qué retos enfrentaste con clientes con respecto a su equipo de trabajo? Bueno, de todos, desde el que era muy bueno, pero era alcohólico, por ejemplo, desde el que a lo mejor tenía la creencia o el paradigma de que la empresa siempre lo iba a exprimir y siempre lo iba a explotar, ¿no? O simplemente personas con mala actitud, ¿no? Que no estaban que estaban con la mente cerrada, que no estaban dispuestos que no entendían esto que te estoy platicando, porque al final del día la reprogramación mental es un deber del empresario, Ujú. pero eso no quiere decir que el empleado no tenga sus paradigmas limitadores. Por el contrario, hay muchos empleados que no confían en sí mismos, que fueron maltratados, ¿no? Por su entorno. Hablaste algo importantísimo, el entorno, Víctor. El Sí, entorno es fundamental para el crecimiento. Yo te lo pongo de la siguiente forma. Imagínate una bellota, ¿no? Una bellota. sí. ¿Qué sucedería si esa bellota tú la dejas en tu escritorio? ¿Qué le Pues pasa? poco a poco se va muriendo, ¿no? Se va pudriendo. Exactamente. Ahora, ¿qué sucedería si esa bellota tú sales a tu jardín, la entierras y la riegas y la abonas todos los días? Pues con el paso del tiempo se convierte en un árbol. Claro, crece en un roble, se convierte en un roble. Y Ujú. es la misma bellota, la misma bellota. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió fue el entorno, lo que cambió fue el Exacto. medio ambiente. Entonces, cuando tú dices, es que hay empresarios que no entienden que lo que tienen que cambiar es el entorno para atraer y retener talentos, que es lo que todos estamos, o sea, todas las empresas estamos en una competencia por ver quién tiene el mejor talento. Sí, nada Exacto. más que el talento va a querer colaborar en el lugar donde haya el mejor entorno, el entorno propicio para el crecimiento. ¿Y a qué me refiero con un entorno propicio para el crecimiento? Primeramente, un entorno que sea estimulante, que sea bien remunerado, que haya que puedan desarrollar sus capacidades y su potencial al 100%, que el empresario confíe en ellos, porque, híjole, yo tenía una coachee que le ponía cámaras a su gente y ella andaba, te voy a platicar una historia que para mí es muy chistosa. Tenía una sucursal en el mercado, no voy a decir de qué, porque pero tenía una sucursal en el mercado y estaba la cámara, ¿no? Bzz, bzz. O sea, la dueña desde su casa, así, ¿no? Bzz, bzz, bzz. Y de repente, enfrente del local del mercado, se arman los trancazos. Por alguna razón, no me expliques por qué se arman los trancazos y de repente la cámara bzz, volteando a ver los trancazos. Bueno, es jocosa la historia, pero imagínate, ¿tú crees que alguien va a confiar en la empresa si la empresa no confía en la persona? O sea, ¿qué hay que dar para recibir? ¿No? Que es Claro. otro principio fundamental, otro principio universal. Hace rato hablabas de fundamentos y efectivamente nuestro sistema está lleno de fundamentos que son inmunes a las modas. Claro. Entonces, si tú a tu equipo no le creas el entorno propicio para el crecimiento, no le das entrenamiento, caray, no esperes que sea una persona que desarrolle con maestría su trabajo y que realmente ayude a llevar el negocio al siguiente nivel. Entonces, he pasado todas las cuestiones que te puedas imaginar, pero con respecto al equipo, yo he llegado a una conclusión después de todo este tiempo. Sí. Y la conclusión es, la persona que no tiene la actitud correcta
no importa lo talentoso que pudiera o lo talentosa que pudiera ser, si no tiene la actitud correcta, es mejor dejarla ir. Por otro lado, Totalmente. la persona que tiene la actitud correcta, aunque no tenga en este momento las habilidades o las capacidades, hay que entrenarla y hay que cuidarla, porque una persona con la correcta actitud es perfectamente coachable, es perfectamente desarrollable, es perfectamente desarrollable. Sí te va a costar un poquito de tiempo, pero es que lo dijiste hace rato, no tenemos alternativa las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Tenemos que desarrollar talento, tenemos que desarrollar líderes. Si es que realmente queremos que operen nuestros negocios igual o mejor, ¿no? De lo que lo hacemos nosotros. Entonces, Totalmente. me he enfrentado a muchas circunstancias, pero todas se resumen en lo que te acabo de comentar. Tiene la actitud correcta, entrenémosle, entrenémosle y entrenémosle, ayudémosle a crecer. No tiene la actitud correcta, mejor dejémosle ir. Claro, primeramente hay que hacer una autocrítica para poder entender si le di las herramientas, si lo entrené, si le puse metas alcanzables, si le generé el entorno propicio para el crecimiento. O sea, primero es una autocrítica. Y si Sí. concluyo que tiene todo eso, entonces sí, ya hago ya pongo ya pongo mi vista en la otra persona, pero primero es hacia adentro. Claro, siempre, totalmente. Y es que precisamente no es fácil encontrar talento y mucho menos desarrollarlo y retenerlo. Entonces siempre yo les comento, hay que hacer ese primer filtro de asegurarnos de que de nuestro lado hacia el colaborador no quedó. ¿Y cómo sabemos que no quedó? Como bien lo dijiste, oye, le di entrenamiento, le di herramientas, le di el entorno propicio para el crecimiento. Si cumpliste con eso y aún así no ves la actitud correcta, bueno, realmente ahí pues hay que tomar la decisión, ¿no? Porque al final de cuentas hay otro tema. Cuando una persona tiene mala actitud y el resto del equipo ve y observa que no pasa nada, vamos sembrando en ellos la idea, y ojo, una idea es muy peligrosa si la dejamos madurar. Entonces se va sembrando en ellos la idea de, entonces no hay problema en que yo llegue tarde, en que yo le conteste mal a mi jefe, en que no cumpla con lo que me piden, y vamos generando un mal entorno por permitir que una persona con mala actitud permanezca, ¿no? Algo que implementé mucho tiempo, muchos años es, yo le decía a mi equipo lo siguiente, yo les voy a defender a capa y espada siempre y cuando trabajemos uno con el compromiso que requiero, y les explicaba muy bien a qué me refería con compromiso, Uh -huh. y juguemos dentro de las reglas. Uh -huh. Si jugamos dentro de las reglas, yo les voy a defender a capa y espada porque yo soy el responsable. Pero, pero, si alguien afecta el clima del equipo, la armonía, bye. Es decir, Uh-huh. yo podía ser muy tolerante con alguien que no tuviera un buen resultado, pero tenía buena actitud. Podía ser muy tolerante porque había que entrenarlo, porque tiene buena actitud. Pero alguien que no tiene buena actitud, y ya no solo él no tiene un buen desempeño, sino ya está afectando al grupo, Enseguida, cortar por cortarlo. lo sano. Sí. Cortar por Uh-huh. los sano. De Exactamente. acuerdo, Muy de acuerdo. bien. Excelente. Bien, Miguel. ¿Y cuál consideras que, si tú tuvieras que darle tres lecciones de liderazgo a los empresarios y a los altos directivos, porque este podcast también lo van a escuchar altos directivos de empresas, ¿cuáles consideras que serían esas tres lecciones que si las aplican, definitivamente sus resultados podrían mejorar muchísimo? Yo creo que la primera es liderar con el ejemplo. O sea, Ok. las palabras sí a lo mejor pueden inspirar, pero el ejemplo arrastra. Sí. Entonces, si tú realmente eres un ejemplo para tu equipo de trabajo, eres un modelo de referencia, eres un modelo a seguir, seguramente vas a tener personas haciendo lo que tú les digas por convicción propia, porque entienden que al hacer lo que tú les digas, ellos van a obtener una ganancia personal. No tanto una ganancia para la empresa, una ganancia personal, que ahí es donde está la clave, ¿no? O sea, what's in it for me? ¿Qué gano yo por hacer esta tarea? O qué gano yo por leer este libro, ¿no? Entonces,
Creo que la primera sería liderar con el ejemplo. Ok. Si tú pides puntualidad, tú tienes que ser el primer puntual. Si tú pides compromiso, tú tienes que ser el primer comprometido. Si tú pides que lean y que se instruyan, pues tú tienes que ser el primero en leer y en instruirte. Eso es fundamental y creo que no se requieren talentos demasiado, vaya, no se requiere ser un Víctor Capetillo, ¿no? El gurú del liderazgo, para entender que si tú lideras basándote en el ejemplo, la gente te va a seguir. Totalmente. Ese sería un punto. Otro punto sería tratar con respeto a las personas. Veo mucho en todos los ámbitos, en el corporativismo, bueno, ni se diga, pero en las Sí. pequeñas y medianas empresas, la gente le gritonea a los empleados, no respeta sus horarios de trabajo, les manda llamadas o mensajes a deshoras, fines de semana, días festivos, los hace ir a juntas es, a un horario que es insensato, ¿no? Claro, como el dueño estuvo fuera del negocio todo el tiempo y llega a las 8 de la noche, junta, y se pasan hasta las 11. No, no, no. El respeto para mí es fundamental para poder ser un líder influyente. Entonces, bueno, Correcto. congruencia o ejemplo, respeto por las personas, Ok. respeto por el individuo, respeto o sea, no hay que confundir hablar con firmeza y respetar a las personas. No, no, no. Tú Exacto. puedes hablar con firmeza con alguien y decirle, oye, esto que estás haciendo, fíjate, esto que estás haciendo no está bien. Nunca hablar de la personalidad o nunca hablar de la persona, hablar de sus acciones. Esto Exacto. que estás haciendo no está bien. Pero no gritonearle, inventarle la mamá y sobajarlo, humillarlo, porque entonces, si los demás se dan cuenta, perdiste todo el respeto, perdiste todo el empoderamiento que como líder hubieras podido haber ganado con la congruencia, ¿no? Entonces, congruencia, ejemplo, eh, Respeto. respeto, y probablemente el tercero sería algo que tú también dominas muy bien, que es el carisma. ¿Y por qué hablo del carisma? Porque los negocios pues, son negocios de personas, ¿no? Todavía no llegamos al punto en el que todo esté absolutamente automatizado. Vamos, ni los negocios en línea se salvan de que tú tengas que tener una llamada con alguien o que tú tengas que tener un Zoom como este con alguien. Entonces, si tú no eres carismático, y por carisma me refiero a, como dicen los gringos, easy going, ¿no? O sea, a ser agradable, a por lo menos tener tema de conversación, el humor es bien importante, ¿no? Decir una broma de vez en cuando. Claro, no hacerte el payaso. Decir una broma de Empatía, vez la en empatía cuando. más no la simpatía, ¿no? Como el... Empatía más no simpatía. Bueno, eso también es un punto importantísimo del liderazgo. Que yo lo interpreto, empatía es, ok, sí te comprendo, simpatía es, no lo voy a hacer por ti, ¿no? Ujú. Eh, pero el punto del carisma hay mucha gente que no es carismática y dice, bueno, es que yo no nací así. No, el carisma se puede desarrollar, el carisma se puede trabajar. De hecho, yo he tenido clientes y coaches a los que les he dicho, eh, ve a un comediante, ve cómo se comporta. Y si eso no basta, métete a una escuela de actuación. Porque al final del día, tu gente no nada más te tiene que respetar, sino que tienes que ser, no digo que te van a amar, pero por lo menos tienes que no serles desagradable, ¿no? Exactamente, O exactamente. sea, yo no digo que les caigas bien, pero no serles, pero por lo menos no ser desagradable. Y yo aquí te tengo que hacer una confesión. Sí. Hay dos razones por las que yo creo que subí muy rápido, sobre todo en Walmart. La primera es porque cada vez que yo subía de puesto, lo primero que hacía era preparar a la persona que se iba a quedar en mi lugar para que cuando se abriera una oportunidad, yo de inmediato levantara la mano y me dijeran que ya tienes a tu sucesor, ya lo tengo. Mientras los otros apenas los iban a preparar.
Bueno, esa fue una. Pero la otra fue el carisma, Víctor. O sea, el platicar con todos, el llevarme con todos, el de repente, ¿por qué no irme a tomar una copa con X, con Y, con Z? Eso me abrió muchas puertas en el mundo corporativo y en el mundo empresarial también. Eh, y bueno, pues también dando una conferencia, imagínate que una persona esté en una conferencia con un tono de voz monótono, no, pues duermes al auditorio, ¿no? Entonces, Claro, y lo que hacemos fíjate, nosotros, claro, sí, sí, y perdón. fíjate qué importante lo que estás mencionando, porque cuando yo veo eso, baja energía, es como Ujú. que si aprenden bien, si no, no me importa, es como faltarle al respeto a para mí, ¿no? Así lo veo yo, es como faltarle al respeto a la otra persona, porque si alguien me dio su tiempo, mínimo yo tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Niveles de energía, etcétera. Fíjate que en alguna ocasión, durante mi adolescencia y juventud, yo seguía mucho la carrera de Luis Miguel. Y ¿sabes qué seguía yo mucho, además de su música? Sus entrevistas. Porque Ujú. nadie llega a tener una gran trayectoria sin tener cierta forma de pensar, por lo menos con respecto a su carrera. No vamos a hablar de su vida personal, ¿no? Con respecto a su carrera. Y él dijo que cuando era niño, su papá le enseñó que tenía que respetar al público. Ujú. Y para él respetar al público era prepararse y dar lo mejor en el escenario. Fuera del escenario era otro, pero dentro del escenario él tenía que ejecutarlo al mejor nivel. Los mejores músicos, el mejor sonido, las mejores condiciones. Y él decía, eso es respetar al público. Entonces, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, porque alguien que porque tiene conocimiento, vamos a suponer que le invitan a una persona a darle una charla a un equipo, y como sabe que sabe, pues le da igual si comunica bien o no, él va y dice, y si aprendieron bien y si no, entonces eso no sirve, ¿no? De hecho, me ha tocado mucho ver en convenciones y eventos corporativos que algunas personas sí tienen cierta información, la transmiten, pero nadie aprendió nada, nadie conectó. Y eso es una pérdida de tiempo y de dinero para la empresa y de tiempo para los que asistieron y escucharon, ¿no? Entonces es bien importante eso porque también tiene que ver con el respeto Ujú. y con Ujú. esa empatía y ese carisma, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Sí, y bueno, ya de ahí se derivaría a lo mejor una cuarta que no me la preguntaste, pero pues te doy el pilón, que es la pasión, ¿no? O sea, Claro. la pasión no puede haber, yo no conozco un buen líder que no sea apasionado. No lo conozco. La pasión es fundamental para que tú puedas influir en otras personas, la pasión es fundamental para que tú puedas mover masas, ¿no? O sea, simplemente analicemos a los mejores líderes del mundo, ¿no? ¿Cómo hablaba Hitler? Claro, o Digo, sea, es como que les servía la sangre cuando estaban transmitiendo el mensaje, o sea, se claro, encendían. claro, y yo no, aquí no estamos viendo si fue un buen o mal líder. El tipo fue, bueno, más bien, fue un gran líder con malas intenciones, Exacto. ¿no? Pero Porque de que Hitler, influyó, influyó. claro, o sea, llegó a hacerles creer a esas personas que eran superiores, ¿no? Entonces, pero por cómo hablaba, con una pasión impresionante. Y Martin Luther King, y bueno, los jugadores más carismáticos, Cristiano Ronaldo, hablando de un líder, ese cuate con su sola presencia impone a sus compañeros que también son estrellas por la pasión que él tiene, el deseo de ganar. Entonces, bueno, creo que la pasión sería un cuarto elemento de este cóctel llamado liderazgo. Qué valioso lo que acabas de compartir. Fíjate, acabo de recordar, gracias a lo que nos acabas de comentar de la pasión, cuando yo era gerente regional, me acuerdo que yo siempre le decía a los gerentes que querían llegar a ser gerente regional, Ujú. le digo, mira, no basta tener buenos resultados, ¿eh? Porque buenos resultados tienen muchos otros. En aquel entonces la empresa tenía 500 o 600 oficinas, no recuerdo bien. O sea, imagínate, 500 gerentes para competir por, no sé, 6 vacantes de regional, pues, o sea, el resultado no era lo único que se veía. ¿Qué Ujú. otra cosa era? Tu capacidad, como bien tú dijiste, de llevarte bien en todos los niveles, con tu equipo, con el corporativo, Ujú. con tus jefes o con tus probables nuevos compañeros en ese nuevo nivel. Ujú. Y para esto, si tú
no mostrabas que tenías pasión por lo que hacías o no hacías las cosas con energía, como yo les digo, pareciera que tuvieras atole en las venas porque pues no se ve que impactes, que muestres, que nada te mueva, que nada te motive. Entonces difícilmente vas a hacerle creer a otros que tú eres la persona correcta para liderarlos. Entonces, el equipo de trabajo siempre, 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 aunque no lo hagan conscientemente ni con malas intenciones, va a estar esperando tu error. Ujú. No porque tengan malas intenciones, eso es algo subconsciente. Ahorita os voy a explicar por qué. Buscan el error para poder tener una salida cuando ellos se equivoquen. Ujú, ujú, Ojo con ujú. ese dato. O sea, buscan tu error porque así cuando ellos se equivoquen, pues van a buscar una manera de negociar ahí, ¿no? De hacerte ver que no les estás poniendo el mejor ejemplo necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú te mueves con pasión, con energía, aun y cuando te equivoques, el equipo te respeta. Ujú, 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 ujú. Bien Claro. importante esto que nos acabas de compartir, porque cuando tú no tienes pasión, difícilmente vas a mover masas. A lo mejor mueves 3 4 5 personas, pero ya no más. Y entonces Así es, estancas el crecimiento de la empresa o de la compañía donde trabajas. completamente de Perfecto. acuerdo. Ujú, Muy ujú, ujú. bien. Pues bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Podríamos estar horas, ya lo hemos hecho antes, entonces Correcto. podríamos estar horas y probablemente incluso más adelante hagamos algo, una segunda parte. Hay mucho que platicar realmente. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras un poquito tu visión de largo plazo, tanto de Best Coaching o de algún otro proyecto que tengas, qué ves de Best Coaching en el futuro y por último también qué ves en el mundo empresarial en los próximos años, qué cambios ves, qué cosas crees que podrían cambiar en torno al liderazgo, ese tipo de cosas. Cuéntame. Bueno, en torno al liderazgo yo no creo que cambie demasiado porque el liderazgo es un fundamento, es un principio y no va a cambiar. O sea, lo que está cambiando tal vez es el modo de, de influir en las personas, Ujú. pero, o más bien el medio por el que estamos influyendo a las personas, ¿no? O sea, antes el medio era la televisión o la radio, hoy el medio es Facebook o alguna otra red social, el propio YouTube, ¿no? Eh, pero en realidad los fundamentos se mantienen, congruencia, respeto, pasión, integridad, o sea, todos esos valores y fundamentos no creo que haya demasiado cambio. Y el que no sea un líder apasionado, así invierta millones de dólares en Facebook o en YouTube, no va a poder influir positivamente en otras personas. Entonces, Totalmente. hay que aprender fundamentos, no hay que aprender modas, no hay que aprender fundamentos. Ahora, Perfecto. ¿cómo yo veo el futuro de Best Coaching? Bueno, la verdad es que lo veo, bueno, estamos haciendo tantas cosas en este momento de transición, y digo de transición porque estamos viviendo un momento bien interesante en la industria de la mentoría y del coaching. Ujú. Esta industria no es nueva. O sea, el coaching existe desde que Aristóteles era discípulo de Sócrates y Sócrates fue discípulo de Platón y Jesús tuvo a sus 12 discípulos Ujú. para mentorearlos y enseñarles. No, o sea, esto no es nuevo. O sea, aquí al final, ¿qué sí es lo nuevo? Lo nuevo es que a lo mejor tú antes sacabas un anuncio en el periódico y la persona que quería ir a tu ponencia iba, pero no te hablaba por teléfono para mentarte la madre, ¿no? O para decirte que eras un charlatán vende humos, ¿no? No te decía nada de eso. Hoy con las redes sociales hay mucha facilidad para que las personas insulten o denosten o denigren un trabajo escondiéndose en el anonimato, ¿no? Y como no hay ninguna consecuencia real, pues es muy fácil hablar mal de alguien sin siquiera tener conocimiento de causa. Entonces, probablemente bien ganado la mala reputación que tiene el coaching por muchos charlatanes vendehumos que sí los hay. Todas esas personas que prometen que te vas a volver millonario de la noche a la mañana con el mínimo esfuerzo, bueno, pues son charlatanes vendehumos. Pero ¿por qué existen los charlatanes vendehumos? Porque existen las personas que le compran esa idea de que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Entonces,
eh, lo que yo logro ver es que las redes sociales van a llegar, aquí se quedaron, no se van a ir a ningún lado, pero el público se está volviendo más sofisticado. Sí. O sea, ya el público está sabiendo escoger o está sabiendo diferenciar a ese charlatán vende humo del que es serio, ¿no? Del que realmente ofrece una mentoría seria, una asesoría seria. ¿Y en base a qué lo puede diferenciar? Muy sencillo. En base a testimonios, equipo de trabajo, experiencia, probablemente hasta, no sé, oficinas, ¿no? Oficinas, un lugar al que le puedas ir a reclamar, ¿no? Este, años de experiencia, qué sé yo. La gente se está volviendo ya más sofisticada. Lo que sí hay algo muy importante es que nunca va a pasar de moda el que tú, como empresario, necesites obtener preparación de educación no formal, ¿eh? Porque tú no vas a llevar tu negocio al siguiente nivel de ingresos estudiando una maestría en mercadotecnia de 2 años. Discúlpame, eso no va a suceder porque sí te van a enseñar algunas cosas, pero no te van a dar lo más importante que es la guía para que puedas implementar eso que te enseñen. Claro, Entonces, y para cuando lo termines, ya pasó de moda esa técnica, esa herramienta y no correcto. sirvió de O mucho. sea, tú lo que requieres es velocidad de implementación y eso únicamente te lo da la mentoría, Exacto. el coaching, mentoría, coaching, acompañamiento, como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, es verdad que hoy por hoy hay personas que están un poco agazapadas en cuanto a invertir en educación, pero no porque no quieran hacerlo, sino porque todavía no logran entender quién solamente se va a quedar con su dinero y quién sí realmente le va a ayudar a llegar al nivel al que quiere llegar, ¿no? Pero ya estamos saliendo de esa curva, porque insisto, el consumidor ya se está volviendo sofisticado, ya está logrando entenderlo. Sí. Eh, e insisto, esta ola, bueno, más bien no es una ola, lo que jamás va a cambiar es la necesidad de preparación, es la necesidad de acompañamiento de un mentor. A ver, ¿cómo aprende un médico a operar? Pues tiene un mentor Operando. que lo mete a la cirugía y le dice, mira, se corta aquí, se corta acá. Sería absurdo que un doctor, aprendiera a operar viendo videos o leyendo libros. No, ahí obtiene las bases, pero en realidad, aprendiendo a operar se aprende a operar y necesita aprenderlo de alguien que ya lo haya hecho. Entonces, nosotros llevamos Totalmente. 15 años en este quehacer del desarrollo de empresas. Lo sabemos hacer, sabemos acompañar a nuestros clientes, sabemos cómo influir positivamente en ellos. Tú lideras un equipo de coaches que se encargan de hacer eso. Eh, entonces, yo lo que veo, nos estamos preparando muy fuertemente con educación, con herramientas tecnológicas, que eso también es algo muy importante, ¿no? No nada Claro. más nosotros no nos dedicamos, como tú lo sabes, nosotros nos dedicamos solamente a darles motivación, porque pues, para motivar están los de la tribuna, nosotros no estamos en la tribuna, nosotros somos los entrenadores que estamos dentro del campo de juego también, ¿no? Dentro del campo de acción, hombro con hombro con nuestros coaches, con los jugadores. Entonces, pero también tienen que tener herramientas. Imagínate un futbolista sin tacos o sin espinilleras. Y estas herramientas, pues las estamos, ya estamos, a lo mejor cuando salga este video ya las tenemos listas, que son herramientas tecnológicas para que logren ver su flujo de efectivo, su estado de resultados, su balance general, sus análisis, para que puedan llevar sus métricas comerciales, ¿no? Entonces, herramientas, más experiencia, más acompañamiento, bueno, es una fórmula, una trifecta para que alguien obtenga resultados. Yo lo veo, la verdad, con mucho optimismo, como lo he visto desde que empecé esta empresa, que por fortuna los resultados me han permitido ser más optimista y más optimista y más optimista cada vez. Y bueno, creo que esta industria no va a parar de crecer. Hay tres industrias que no van a parar de crecer en los próximos años. La industria de la mentoría o del coaching en cualquier área, Ujú. la industria de la tecnología,
evidentemente, y la industria del wellness, ¿no? O del bienestar, en todas sus áreas, ¿no? Desde el fitness hasta el alimentarte bien, hasta la yoga, meditación. Esas son las tres industrias de mayor crecimiento de aquí a muchos años. No hemos, ni por mucho hemos visto todo lo que viene en ese tipo de industrias, Ok. pero son las tres que más van a crecer. Entonces, si vale el consejo, los empresarios y líderes que nos están escuchando, apalánquese de tecnología, apalánquense de la experiencia de otras personas, del conocimiento de otras personas y aprendan a cuidar de sí mismos, su salud, su bienestar, porque eso nadie más lo va a hacer por uno. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Miguel, por este tiempo que nos regalaste. Va a ser una entrevista que muy probablemente va a ser de las más escuchadas. Lo dice una persona que consume muchos podcasts, entonces también puedo intuir, basado en el contenido, qué tanto puede generar muchas visualizaciones o reproducciones una entrevista. Así que te agradezco tu tiempo. Probablemente más adelante hagamos una segunda parte y todavía hay mucho más que platicar y que compartir con las personas. Muchas gracias, Miguel, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Bye.